Mi nombre es Gustavo Álvarez, nacido en Córdoba, de 49 años ya, bueno, pertenezco a la Asamblea del Retamo de Nonogasta, que es una asamblea socioambiental en la provincia de La Rioja, y que funciona, bueno, la asamblea fue creada a partir de las asambleas que se crearon por el tema del no alfamatina, ahí en Chilecito, y a partir de también la existencia que había desde hace más de 30 años de la curtiembre extrema, la cual ha causado una gran contaminación, prácticamente es considerado un ecocidio desde el punto de vista técnico, y tengo la autonomía para decirlo porque, bueno, soy de profesión ingeniero ambiental y agrónomo. Entonces, bueno, a partir de eso, en el año 2012, se desprendió una parte de estas asambleas por el Famatina para una asamblea básicamente también por el tema de la contaminación de la curtiembre, y la cual pasó a llamarse Asamblea del Retamo de Nonogasta. Así que bueno, yo participo de la asamblea desde el año más o menos 2016, no, perdón, 2013, 2014. De 2016 ya no estaba en Chilecito. Eh, pero bueno, ha sido una lucha permanente con el tema de la contaminación, muy negada por los organismos de gobierno provinciales y municipales, y ya, curiosamente con la situación de que algunos funcionarios viven ahí en Chilecito, tanto, y más aún también el secretario de Medio Ambiente de la provincia. Digamos, la contaminación no solamente es una cuestión, digamos, de que la Asamblea lo dice, sino que además ha sido comprobada los niveles de contaminación por entidades como UFIMA, de la Prefectura Naval Argentina, la cual estableció que los parámetros, digamos, los límites máximos permitidos eran superados ampliamente, sobre todo el tema del cromo, que es dentro de lo que es el curtido de cuero, es uno de los productos que más generan contaminación después. Hay muchos dentro de los efluentes que liberan las curtiembres, pero el más dañino de todo esto es el cromo, que puede ser encontrado en cromo trivalente o cromo o hexavalente, o sea, cromo 3 o cromo 6. Y el cromo 6 es bastante cancerígeno. De hecho, Nonogasta, que es una población más o menos 10.000 habitantes, supera la media, es prácticamente 3 veces, 4 veces la media nacional de cáncer. Entonces, o sea, estamos hablando de que, por eso también el tema de decir el tema de ecocidio, porque, bueno, realmente está comprobado eso. Además de todo lo que es no solamente cáncer, sino malformaciones genéticas, abortos espontáneos, bueno, problemas respiratorios y demás, produciéndose producto de esta contaminación que nos contamina tanto suelo, aire como agua. Y bueno, en el caso del agua, si bien en esas zonas bastante áridas, los acuíferos mayormente son subterráneos, pero la curtiembre o el proceso de curtido hace que se liberen efluentes las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto se liberaba a unas tierras donde han hecho más o menos de 40 hectáreas, todas llenas de piletones, que vendrían a ser lagunas de oxidación, pero sin ningún tipo de protección, o sea, sin geomembranas ni nada. Y no tenían ningún tratamiento previo, o sea, de los efluentes. Así como salían, digamos, del proceso de curtido, así se liberaba. Y obviamente que eso, el escurrimiento de estos, o la percolación de estos efluentes es muy rápida, y más que el suelo ahí es bastante arenoso, entonces por lo cual se produce no solamente la contaminación en el lugar, sino cuando estos contaminantes o estos efluentes toman en contacto con los acuíferos, la contaminación se esparce mucho más, ¿no? Y eso también lo hace, al ser efluentes subterráneos, lo hace mucho más difícil de poder determinar hasta dónde llega la contaminación. Pero bueno, a partir de eso fue lo que nació la Asamblea del Retamo de Nonogasta.
Mayormente la asamblea está compuesta por vecinos de Antofagasta. O sea, dentro de esos vecinos obviamente hay distintas profesiones, ¿no? Hay sociólogos, hay maestros, hay vecinos normales, digamos, sin ningún tipo de profesión. Había algunos ex empleados de la curtiembre. Me pasa que también a partir de que la Asamblea no ha tenido un embanderamiento político, también ha sido producto, o sea, o ha sufrido, digamos, ciertas, eh, de alguna manera, algunas personas que integraron la Asamblea en algunos momentos fueron, de alguna manera, comprados para, o tentados en el sentido de ocupar cargos públicos o postular y demás, y se ha tratado de llevar, digamos, de desvirtuar un poco la lucha ambiental desde ese sentido. No somos una asamblea muy numerosa, tenemos alrededor de 15, 20 personas, digamos, los que más activamente estamos dentro de la asamblea, ¿no? Bueno, yo en mi caso particular, yo en este momento no estoy en Chilecito, yo estoy en el Perú por tema de mi trabajo, pero sigo colaborando permanentemente con la asamblea y demás también hay abogados y demás que nos apoyan y que no viven en Chilecito tampoco. Pero bueno, en mi caso yo he tenido un tiempo de vida en Chilecito y ahí fue donde yo me incorporé a la asamblea y bueno, el principal factor, digamos, que nos lleva a seguir juntos y seguir como asamblea es precisamente que hemos podido construir un espacio de, digamos, de militancia ambiental o de activismo ambiental, sin caer en esta cuestión, digamos, de entrar a un, inclinarnos hacia un espacio político en particular. La asamblea, digamos, es pluricultural, le digo en ese sentido, porque hay gente de distintas ideologías también, pero con un factor común o un objetivo común que es la defensa de la Pacha, que es lo que nos nuclea. Y obviamente que, bueno, hay el caso de algunos compañeros que viven enfrente de esta zona, sobre todo de la zona de, las, de los piletones. Entonces, vemos también y bueno, nos solidarizamos con ellos porque bueno, son los que más han sufrido, porque bueno, obviamente el tema de la curtiembre, además de todo lo que produce en cuanto a contaminación, también genera muchos olores desagradables y demás, y sobre todo en ciertas horas del día es imposible estar ahí. Y bueno, los compañeros que viven ahí en las inmediaciones, bueno, a veces nos cuentan que hasta la ropa, todo se les llena de olor, un olor putrefacto, ¿no? Que es el producto de los residuos orgánicos que también van parte de los efluentes, que cuando, bueno, se descomponen, sabemos los olores que cualquier materia orgánica genera cuando se descompone, muy desagradable. Y bueno, eso es lo que ha constituido la asamblea y yo creo que ha hecho una, digamos, a consecuencia de eso también que hemos podido perdurar, porque ya prácticamente estamos hablando de 10 años de la asamblea y no solamente eso, sino que a medida que va pasando el tiempo y bueno, con ciertas acciones que hemos hecho, estamos generando un cambio de paradigma en el tema también de la militancia o el activismo ambiental, ¿no? Porque muchas veces, en general, las asambleas se crean por algún problema ambiental en particular, que no lo genera, como decimos nosotros no le hemos generado el problema. Pero bueno, hemos tratado también, y es lo que estamos haciendo, tratando de generar sí soluciones o plantear soluciones a la problemática que se da en el lugar. En este Ahí yo momento, te con iba el a atenuante preguntar. de que, Ah, mm. en este momento, perdón, con el atenuante que la curtiembre ha sido paralizada producto de la pandemia, porque bueno, si bien nosotros habíamos planteado y la Fiscalía, a la donde hemos denunciado esta situación de contaminación, nos dio lugar para pedir una suspensión o una clausura preventiva hasta tanto se instalara una planta de tratamiento de los efluentes y demás, pero con el tema de la pandemia, esta industria quedó paralizada, sumado al tema también medio complicado de la empresa, que
tema de deudas bancarias y demás. Entonces ha quedado en la calle, o sea, no solamente se ha generado un pasivo ambiental, sino también un pasivo socioeconómico, porque han quedado en la calle 800 empleados de la curtiembre. En este momento la curtiembre está cerrada. Nosotros no hemos sido los, digamos, los promotores del problema, pero sí queremos ser los promotores de un tema de solución. Entonces, a partir de eso, bueno, en el año pasado, principios del 2020, cuando empieza el tema de la pandemia y empezamos a ver que también se generaba este problema de pérdida de trabajo, porque quedaron 800 empleados en la calle, y bueno, obviamente que también se acrecentó la crisis económica para otras personas también, que no tienen nada que ver con la curtiembre y demás, ¿no? Entonces, bueno, buscando cuál es mejor solución para poder mitigar los pasivos ambientales primero y después ver qué se puede hacer, digamos, o qué se podía hacer con el tema de poder generar también trabajo y generar proyectos ambientales o proyectos de gestión ambiental. Y un poco mi experiencia o mi especialización en esto. Yo tengo, digamos, como especialización lo que es la gestión ambiental y, bueno, también el tema de la agroecología. Y dentro de la agroecología, bueno, vengo hace varios años estudiando sobre el tema de los cannabis no psicoactivos, lo más conocido como hemp o cáñamo, ¿no? Y básicamente porque se me plantea un paradigma, o sea, si bien el tema del cannabis ha tomado mucha más trascendencia en lo que es el tema medicinal, pero yo le veo mucho más potencial de, digamos, de generación de economías sociales, economías circulares, sociales y solidarias, le veo mucho más potencial al cáñamo, por la cantidad de subproductos que se pueden obtener a partir del cáñamo. Además de eso, también por su capacidad de fitorremediación que tiene, dado, digamos, dado para absorción de metales pesados, para capacidad de absorción de dióxido de carbono, para purificación de suelos, para retención de agua, o sea, aumentar también la capacidad de infiltración de los acuíferos, por lo que es el marco de plantación. Entonces, a partir de toda esta situación que se planteaba y que se planteó con el tema de la pandemia, la Asamblea, bueno, yo armo un proyecto socioambiental que involucraba, digamos, por un lado, como primera medida, el tema de la educación ambiental comunitaria, porque yo no soy de la idea de que hagamos proyectos así aislados, porque no lo veo desde el punto de vista empresarial, lo veo desde el punto de vista de una militancia socioambiental. Entonces, y bueno, que es más, digamos, acorde con lo mío, ¿no? Y, y bueno, surge el tema del proyecto, el proyecto socioambiental o no gasta, en el cual involucra el tema de, digamos, espacios de sensibilización a partir de la educación ambiental comunitaria, y después un tema de lo que es mitigación de pasivos ambientales, tanto lo que es el tema de la curtiembre, como el tema también de los residuos sólidos municipales, teniendo en cuenta que, bueno, más o menos se genera 1 kilo de basura por día por persona y demás, y bueno, teniendo en cuenta la población, entonces genera un volumen considerable de residuos. Entonces, la idea que surge de este proyecto en esta cuestión productiva digamos, de creación de fuentes de trabajo y generar una economía circular, era por un lado el tema de industrialización de los residuos. O sea, básicamente dos puntos. Uno, una cámara, un biodigestor para tratamiento de los residuos orgánicos, para generar biogás y biol, que es biofertilizantes. Y por otra parte, los residuos inorgánicos, principalmente el plástico, que es lo que más se genera, para hacer un sistema de intrusión de plástico de manera tal de generar postes, varillas y demás, teniendo en cuenta que en la zona de Chilecito es una zona vitivinícola, entonces lo que es para los sistemas de plantación que se hacen para el tema de la vid, se utilizan muchos postes. Entonces, bueno, es una alternativa para cambiar lo que es postes de madera por postes hechos de plástico que normalmente estamos tirando. Y la otra parte es lo que es la producción e industrialización del cáñamo.
nosotros planteamos desde dos aspectos fundamentales desde la transdisciplina para la producción del cáñamo. Una es digamos, en la mitigación de ese pasivo ambiental que ha generado la curtiembre por más de 30 años, y el otro es la mitigación socioeconómica, o sea, incorporar la mayor cantidad o de creación de fuentes de trabajo legítimas, tanto directa como indirectamente. Entonces, desde el punto de vista de mitigación ambiental, propone el proyecto utilizar este predio donde están los piletones, que además, que en total son, si bien los piletones ocupan 40 hectáreas, pero todo el predio son más o menos entre 80 y 100 hectáreas, de las cuales hace ya unos años se planteó en estas otras 40 hectáreas que están pegadas a los piletones hacer un pulmón verde, lo cual se destinó una buena cantidad de dinero y demás, pero el pulmón verde nunca llegó a concretarse. Este, de hecho, no se planteó tampoco, si bien se plantaron algunas variedades y demás, pero no, me parece que ahí no hubo una cuestión muy metodológica y científica para ver qué variedades se plantaban. Entonces, bueno, a partir de estas 40 hectáreas están ahí, están en desuso, inclusive tienen unos sistemas para poder hacer algún tipo de riego, o sea, están medianamente, digamos, adecuadas, pero se presta ideal para el tema de la producción de cáñamo. Primero porque cuanto más árido es las zonas, es mejor la calidad de la fibra que se puede obtener a partir de la producción de cáñamo. Y segundo, porque las condiciones agroclimáticas también lo ameritan. Y dada la situación de que ahí no hay, o sea, digamos, el cáñamo es muy rústico, crece, digamos, bastante, en zonas bastante desfavorables y demás. Entonces, y bueno, y ahí da la situación del clima, no necesita tanta agua, lo cual también es bueno porque la zona de Nonogasta es una zona que tiene muchos problemas de tema de agua. Entonces, eh, y además que es una contrasituación a lo que hacía la curtiembre, porque la curtiembre tenía alrededor de un consumo diario de más de 9 millones de litros de agua. O sea, un montón. Y en una zona donde el tema agua es un problema, y bueno, y lo poco que les ha quedado, digamos, después, porque algunas perforaciones donde sacan agua para tomar, sobre todo para Nonogasta, fueron también analizadas y no cumplían los parámetros requeridos para ser agua apta para el consumo. O sea, y bueno, no hay un sistema de potabilización ahí como tampoco lo permita, digamos, mejorar un poco esa calidad de agua. Entonces, se fueron anulando algunos pozos, se fueron haciendo más lejos, pero es un problema latente. Y el agua que tomaba la curtiembre para el proceso de curtido es un agua de manantial, o sea que es un crimen desde todos los puntos, porque es es sacrificar la poca agua que hay y encima de muy buena calidad, sacrificarla para un proceso industrial que se la consume todo y después lo termina liberando, porque prácticamente lo mismo que se toma de agua prácticamente después se libera, más todo el resto de los desechos que de los lavados y demás. Entonces, eso fue el planteo que hicimos en este proyecto para lo que es producción de cáñamo. Usar esas 40 hectáreas para lo que es la faz productiva, agrícola, o sea, básicamente cultivarlo, sembrarlo y cultivarlo ahí, y si la curtiembre, o sea, lo que es el edificio de la curtiembre ha quedado en desuso, y bueno, hay que ver qué va a pasar, pero se presta precisamente para lo que es poder industrializar el cáñamo. Nosotros teníamos tres opciones, digamos, a priori, digamos, para el tema de industrialización. Fibra corta, para producción de cáñamo de fibra corta para producción de pulpa de celulosa, principalmente para el papel, fibra larga, para lo que es textiles y demás, y todo lo que es también el grano, para lo que es alimentos, complementos proteicos y demás. El tema del grano tendría que esperar un poquito a que los suelos donde se cultive se mejoraran un poco,
porque saldrían, digamos, a primeras producciones saldrían con ciertos niveles de toxicidad que no sería lo recomendable, ¿no? Pero en ese sentido podría ir para lo que es aceites, aceites industriales, que también se puede hacer con el grano. Y todo lo que se llama la cañimasa, que es todo lo que no sirve para fibra, para lo que es materiales de construcción. Esa es la idea, digamos, empezando el proyecto, porque después, a partir de la diversidad del cultivo, se puede, o sea, ¿cuál es la situación que está sucediendo en este momento en muchos países, no solamente en Argentina con el tema del cáñamo? Que hay muchas industrias que quieren producir a partir del cáñamo, sea biocombustible, sea alimentos, sea papel, sea textiles, etcétera, etcétera, pero no hay todavía una oferta de materia prima suficiente como para poder hacerlo, para poder suplir esa demanda industrial, ¿no? Pero además, nosotros, o sea, esto es una alternativa realmente a muchas cosas, no solamente al tema de la curtiembre, sino también al tema minero, al tema del litio, porque ya está comprobado y están hechos, ya hay experiencias de fabricación de baterías con cáñamo, o sea, hacer lo que se llaman los grafenos y demás que se conforman una batería con cáñamo. Y han obtenido mejores rendimientos en cuanto a potencia, en cuanto a durabilidad y obviamente ni hablar el tema de lo que es el desecho de una pila, el problema que tenemos siempre de qué hacemos con las pilas. Eso no sería ya un problema que no lo tendríamos nunca más. Y bueno, obviamente que esto yo creo que obedece mucho también a un tema de intereses económicos, ¿no? Y bueno, de hecho, el cáñamo y el cannabis en general fue prohibido y fue demonizado precisamente por intereses económicos, porque no es un cultivo que lo hemos inventado ahora, es un cultivo que trae miles y miles de años, y era parte de economías de muchos países. Entonces, el tema es reflotarlo, el tema es poder reflotarlo, generar toda una industria a partir de esto, y además de todo es con la, digamos, el atenuante, o sea, o mejor dicho, el extra que tiene, de que tiene muy buena rentabilidad. O sea, mucha más rentabilidad, por eso ahí voy a lo que veo con el tema de por qué yo hago más hincapié en el cáñamo que con el cannabis medicinal. Tiene mucha más rentabilidad el cáñamo, sin entrar en un tema de psicoactividad y demás, y además porque en general la regulación del tema canábico ha surgido a partir de la necesidad de muchas personas de generar sus propias medicinas. O sea, en ese sentido le traería le traería cierto caída de ventas, por así decirlo, o de rentabilidad a las empresas. Ni hablar del tema de los laboratorios, porque bueno, sabemos, ya no hace falta que yo lo diga aquí, de la cantidad de usos que puede tener el cannabis medicinal también, para el tema de un montón de patologías, ya sea desde el THC o desde el CBD o cualquier otro de los cannabinoides que están en estudio y que van día a día encontrándole mayores y mayores beneficios. Pero como las leyes en este momento están siendo en general ampliándose a que también se promueve el autocultivo, esto hace que la demanda comercial baje. En cambio, el cáñamo no. El cáñamo no porque suple un gran abanico de necesidades para la vida cotidiana, además que somos una sociedad de consumo, entonces nos ayuda a suplir muchísimo estas cuestiones que llamamos mucho de cambiar, digamos, el chip de industrias contaminantes por industrias limpias o industrias sostenibles. Entonces, en eso es el tema, ¿por qué el cáñamo? Porque además de todo el tema, o sea, porque uno, o sea, de todo el tema de psicoactividad y eso, no lo veo por ahí. Yo lo veo por el tema de que el cáñamo puede generar muchas más fuentes de trabajo,
mucho más desarrollo productivo y desarrollo industrial en nuestros pueblos. Entonces, y en un lugar como Chilecito, donde tiene en este momento una alta tasa de contaminación, pero también una alta tasa de desocupación, se presenta como digamos, un aliado ideal para esto, ¿no? Porque si el proyecto tiene pensado que en el lapso de 1 año y medio, 2 años, tendría una capacidad de 2.000 puestos de trabajo. O sea, no solamente el tema de cáñamo, sino, bueno, todo el proyecto en general. Pero, digamos, los proyectos ambientales no podemos hablar de una cuestión aislada. Tenemos que ser toda una cuestión interrelacionada de factores socioculturales, factores económicos, factores políticos y factores ecológicos, obviamente, para que, digamos, un proyecto es ambiental. Entonces, eso es por qué ha sido y cuál ha sido nuestra labor. Poder aportar un proyecto nacido desde el pueblo para generar una propuesta de solución que yo creo que, dada lo que ha tomado el dominio público que ha tomado este proyecto, que es bastante conocido por muchos, que nos vienen contactando, nos vienen preguntando y demás, se presenta como una alternativa realmente viable, ¿no? Primero, factor del tema de viabilidad es el tema de legalización. Bueno, ya ha salido la media sanción de la ley desde regulación y que se va a crear esta agencia para otorgar permisos y licencias, tanto para el tema de cannabis medicinal como para el tema de cannabis industrial o cáñamo industrial. Entonces, bueno, ya ha sido un paso, ¿no? Falta la otra media sanción que esperemos que después de la feria del Congreso, de las vacaciones, digamos, rápidamente pueda ser también aprobada esa otra media sanción en la Cámara de Diputados. La otra parte es obviamente el tema financiamiento. Nosotros no somos una empresa, somos una asamblea, somos vecinos, no, ninguno de los integrantes de la asamblea es multimillonario, no tenemos en la asamblea ningún miembro que sea industrial, pero sí hemos apelado, y de hecho hemos presentado el proyecto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, precisamente porque el Ministerio ha generado programas, como el caso del programa Casa Común, que es precisamente para el tema de desarrollos agroecológicos y demás, y tiene también el programa de erradicación de basurales a cielo abierto. Que nosotros, lo que nosotros le estamos ofreciendo también al Ministerio de Ambiente a este programa de erradicación de basurales es un plus, porque hasta donde yo veo aquí, cómo lo están encaminando ese programa es simplemente hacer rellenos sanitarios. O sea, pasar de basurales a cielo abierto a rellenos donde tapaste la basura. Pero seguís generando la misma cantidad de basura y no hay realmente un proceso de las 3 R que llamamos, de reciclar, reducir y reusar. Entonces, eso también lo estamos aportando. Y obviamente desde el programa de Casa Común entra perfectamente el tema de la producción de cáñamo, porque cumple también las condiciones que el proyecto establece, que el programa establece, que es producción agroecológica, generación de trabajo y desarrollo económico. Sin contar, se supone que, bueno, si hablas de agroecología, estás hablando también del tema digamos, de sostenibilidad ecológica, ¿no? Entonces, bueno, está como que implícito eso. Pero, bueno, nosotros esperamos que de ahí pudiera obtener algún tipo de financiamiento para poder hacer el proyecto. De hecho, bueno, con el tema en La Rioja, está Agrogenética Riojana, que han instalado ya invernaderos y demás para la producción de cannabis medicinal, que es una especie de SAPEN, una cosa así, una asociación público-privada, ¿no? Eh, y nosotros nos hemos reunido con la gente de esa empresa, y hemos quedado en poder, porque bueno, lo que yo hice para la asamblea,
fue, digamos, lo que sería un anteproyecto. Si vemos en lo que es, digamos, los canales de los pasos en un tema de proyectos de inversión pública, esto es un anteproyecto, ¿no? Es la idea general, un poco desarrollada, pero ya lo que habría que entrar a desarrollar es, digamos, más desmenuzado y, bueno, lo que es lo que sería el expediente técnico, para decirle de alguna manera. Y bueno, hemos quedado en conformar una mesa, digamos, de trabajo en eso con parte, o sea, con la empresa, la Universidad de Chilecito, la asamblea, dado que, bueno, también en la asamblea hay, algunos de los miembros son profesores también de la universidad, bueno, está el caso mío, después hay otros, algunos que son agricultores y demás, y también hay interés por parte de la Universidad de Buenos Aires de también participar en esta mesa, porque ellos en la Universidad de Buenos Aires están con una cátedra de industrialización de productos a partir del cáñamo también, y hace poquito dieron un curso, una charla sobre este tema. Entonces, perfectamente lo podrían hacer, pero además de eso, o sea, yo siempre digo, o sea, la inversión en sí para empezar a producir es muchísimo menos que el dinero que destinaron en su momento para hacer este pulmón que nunca existió. O sea, estamos hablando de un monto muy inferior a lo que pusieron desde el gobierno para hacer este pulmón, de alguna manera tratar de remediar los pasivos ambientales ahí de la curtiembre, y nunca se hizo. Y lo poco que se hizo fracasó. Entonces, eso también debería servir de alguna manera como un elemento de decir, bueno, si le dimos un montón de dinero a una entidad, a una empresa, a una persona, lo que sea, y no se hizo lo que estaba haciendo, pero hay un proyecto y que está viendo, porque tiene todo un sustento técnico, además, o sea, bueno, el proyecto general es una idea y demás, que está plasmada y demás, pero tiene todo un sustento técnico, científico y también sociológico el proyecto.